Y bueno, para el auditorio del 88.9, le aprecio muchísimo a la doctora Iracema Aguirre, usted lo sabe muy bien. La doctora es directora de promoción y prevención de la salud. Y nos gustaría, doctora, antes que todo, saludarla. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Trata de platicar con ustedes y el auditorio. Bueno, ¿cómo van? ¿Cuántos casos hay de influenza aquí en Veracruz y cómo se están tratando, doctora? Para dar el número de casos, quisiera antes contextualizar, Ramsés, la situación, porque de pronto cuando aumenta el número de casos, las personas pueden creer que estamos en una alarma o en una alerta epidemiológica y nada más lejos de la realidad, sobre todo por el antecedente de lo que en el 2009 ocurrió con aquella pandemia. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica nacional que es alimentado por las unidades de inteligencia de cada estado. Esto implica todo un proceso, de tal manera que desde el 1 de enero hasta la fecha es el corte que estamos haciendo con respecto a influenza y vamos semana con semana, pero no necesariamente los casos que aparecen en una semana o en un día pertenecen a que haya sucedido recientemente, sino simplemente a un conteo y a todo un proceso que incluye la revisión del paciente, el elevar y el subir a plataforma. Es una plataforma informática especial para saber el número de casos, la revisión en la Ciudad de México, exámenes de laboratorio y posteriormente subir la información nacional. Nosotros hasta hace poco teníamos 6 casos como tal comprobados por parte del nivel federal. El día de ayer salimos con la nota ya, porque diariamente ya nos da la información, antes era cada semana, de 24 casos. A nivel nacional existen 2.403 casos de influenza. La gran mayoría son de H1N1, aunque también hay de H3N2 y otros más. Pero bueno, básicamente es el primero que le menciono, y de estos 2.403 casos, pues más o menos el 1% corresponden a Veracruz. Tenemos 24 casos. Ocupamos realmente un lugar con un número poco, y además estos casos están distribuidos en varios municipios, más o menos 10, 12 municipios, sin asociación entre ellos, lo cual quiere decir que no se trata de ningún brote y que simplemente, bueno, han estado siendo casos de influenza en una etapa de temporada invernal muy fría y en la que de hecho se esperaba ya un repunte de casos en general de infecciones respiratorias agudas, de la cual la influenza es una más. ¿Dónde se han localizado, doctor, estos casos de influenza? Es variable, Ramsés. Hay casos en Tuxpan, en Poza Rica, en Orizaba, en Córdoba, en Jalapa, en Veracruz, en Boca del Río, en Papantla, en Minatitlán, en Coatzacoalcos. Son variados. O sea, están distribuidos, pero no te puedo decir que en un solo municipio hubiera 10, 12 casos. No es así, ¿no? Son distribuidos. Ahí la mayoría de los municipios tienen un solo caso. Perfecto. Y de estos 24 casos que nos está comentando, que le comenta el auditorio del 88.9, ¿ya todos están siendo atendidos? Sí, los casos en su momento han sido atendidos. Muchos de ellos son de principio de año, ya son historia, están en sus casas. Algunos todavía están siendo atendidos. Y bueno, en estos 24 casos también se cuentan obviamente a nivel nacional tanto casos como defunciones. Y afortunadamente no decesos. No hay decesos. ¿No le escucho? No hay decesos, no hay fallecimientos. ¿En Veracruz? Sí, en Veracruz. Sí, en Veracruz hay 3 decesos. Hay tres decesos sí. Por los casos. Uno en la zona norte, sí. Uno en la zona centro y uno en la zona sur. Y aquí yo quisiera mencionar algo, Ramsés. Sí. Las infecciones respiratorias agudas, en especial las neumonías y las bronconeumonías, con frecuencia pueden darnos problemas fatales de fallecimientos. La influenza, cuando se complica, también no es una infección respiratoria exenta de eso. En el estado, como digo, hay un número de decesos como el que mencioné, 255. Sin embargo, nosotros tenemos 3. Se ha estado revisando a nivel nacional estos decesos que han ocurrido, cuáles son las razones. La mayoría de ellos era gente no vacunada, eran personas que llegaron tarde a recibir el tratamiento porque de pronto tienen los síntomas y creen que es solamente una gripe o un catarro sencillo, y en lugar de acudir a la atención médica se automedican. Sí. Pues enmascaran los síntomas, ¿no? Sí, claro. Y cuando acuden a consulta
ya el medicamento ya no hace su efecto, porque hay un medicamento específico para esto, claro, pero debe darse entre el segundo y tercer día y con la seguridad de que es influenza, para no crear ni problemas de resistencia del virus ni problemas al paciente. Doctora Iracema, ¿en Veracruz hay abasto para vacunarse de la influenza, del H1N1? Sí, claro que sí. La vacuna que actualmente estamos aplicando y que empezó en octubre y termina en marzo, en la temporada invernal, tiene incluida la protección contra el H1N1. Nosotros la llamamos vacuna estacional e influenza estacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la vacuna que ahorita estamos aplicando tiene protección contra los virus que circularon el invierno pasado. Y bueno, el H1N1 empezó a circular en México, en el país, en varios países más, desde el 2009, como recordará con el asunto aquella de la pandemia. Sí. De tal suerte que la vacuna que actualmente ponemos tiene la protección contra el H1N1. Y se está exhortando a la población a que se lo pongan, pero aquí quiero ser enfática también, Ramsés, determinados grupos de edad, porque son los considerados de mayor riesgo y que pudieran dar consecuencias en la evolución de su enfermedad. ¿Cuáles? Los niños de 6 meses a 5 años. Las mujeres embarazadas en cualquier trimestre de su embarazo. Las personas que tengan alguna baja de defensas, como personas que viven con VIH o que tomen medicamentos que tengan sus defensas bajas, pues, personas mayores de 60, personal de salud que esté en contacto directo con personas enfermas y personas entre 20 y 56 años que tengan alguna comorbilidad. ¿Qué quiere decir esta palabra? Sí. Que tengan una enfermedad agregada crónica con la que vivan, como cuál, como diabetes, como síndrome metabólico, por ejemplo, que incluye a veces diabetes, hipertensión arterial y obesidad, que tengan algún problema renal o cardíaco o pulmonar y que pueda poner en riesgo mayor su salud en caso de contraer la influenza. Entonces, en este grupo de edad que yo acabo de mencionar, sí, teniendo estas enfermedades concomitantes, que es el nombre de comorbilidad, estamos exhortando a que se vacunen, porque como hace un momento comenté, los decesos que se han visto a nivel nacional y analizado los mismos, o no fueron vacunados, o llegaron tarde para la atención, o bien están en este grupo de edad con alguna enfermedad agregada. Doctora, por último, entonces hay que decirle a la población que se medique correctamente, que se apliquen las vacunas y hay que seguir al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades de salud. Sí, la población debe saber que debemos ser corresponsables en esto. Hay vacunas, si están en el grupo de riesgo deben vacunarse. No hay que automedicarse, sino que ante algún síntoma que se tenga, como, bueno, los síntomas respiratorios, pero que aparte, fiebre mayor de 38 grados, tos, dolor de cabeza, ataque al estado general, esto quiere decir decaimiento, sentirse mal, el cuerpo cortado, como dice normalmente la población, dolor de articulaciones, musculares, mucho catarro, dolor de pecho, molestias al tragar, en lugar de tomar algún antigripal o en lugar de tomar medicamentos que nadie le dio previamente de haber sido revisado, tiene que acudir a atención médica. Y aparte de esto, Ramsés, pues tenemos las medidas preventivas. Hay que lavarnos las manos muy bien. Hay que acordarse que cuando uno estornuda, salen múltiples gotitas de saliva y de fluido nasal y que se quedan por donde quiera. Se pueden quedar en el escritorio, en el camión, en el teclado de una computadora, y si otra persona viene y las toca, se infecta, si es que estuviera pues la persona que estornudó enferma, claro, se la lleva a la cara, a la boca y se enferma. Entonces hay que estornudar, hay que acordarnos en el ángulo interno del brazo o con un pañuelo desechable que después tendremos que tirar adecuadamente. Hay que extremar los cuidados que ya sabemos y que a veces olvidamos hacerlos. Doctora, le aprecio muchísimo que nos haya contestado la llamada para el auditorio del 88.9 y estaremos muy pendientes de cómo se va desarrollando, cómo se está tratando los casos de la influenza aquí en el estado de Veracruz. Le mando un abrazo y muchísimas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Buen día. Gracias a la doctora Iracema Guerrero, que está muy pendiente, Claudia, es la directora de Promoción y Prevención de la Salud. Y es cierto, la automedicación es malísima, no tiene usted que hacerlo. Tenemos muchísimo esta cultura, tómate este antibiótico y hay que seguir las indicaciones de las autoridades. 24 casos se está reportando la doctora Iracema Guerrero y 3 decesos en
en este 2014 de la influenza, que nos está diciendo, nos actualiza que más de 2.400 casos se ha presentado la influenza en el país, Claudia.